Hola familia Supra, ¿cómo están? Buenas noches, ya hoy es 6 de mayo, hoy ya estamos en nuestro libro número 13, que es Primera de Crónicas. Hoy vamos a leer los capítulos 9, 10 y 11 y bueno, ya vamos a empezar un poquito a dejar tantos nombres, aunque vamos a ver un poquito hoy otra vez, pero vamos a ver también un poquito más de historia del rey David y de muchas cosas más que ya vimos, pero precisamente de esto trata el libro de Crónicas. El autor está tratando de recopilar toda la historia del pueblo de Israel después de que ya regresaron del exilio. Entonces, por eso es que este libro también es importante y además puntualiza algunas cosas que no vimos o que no leímos en los libros anteriores. Así que bueno, vamos a continuar con la lectura del día de hoy, sin más preámbulo. Y así dice el capítulo 9, dice: estas fueron las listas de todo el pueblo de Israel, tal y como están escritas en el libro de los reyes de Israel. Los que regresaron de Babilonia a Jerusalén, los habitantes más importantes de Judá habían sido llevados por la fuerza a Babilonia por causa de su maldad. Los primeros que regresaron a vivir a sus aldeas y propiedades fueron algunos del pueblo, los sacerdotes y sus ayudantes, y los vigilantes de la entrada del templo. Entre ellos llegaron a vivir a Jerusalén algunos de los descendientes de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. De Judá, de los descendientes de Judá, regresaron 690 personas que pertenecían a los grupos familiares de Usaías y Jeuel. Los antepasados de Utai fueron Amihud, Omri, Imri, Bani, Fares, Judá. Asaías, que era el mayor del grupo de los silonitas, regresó junto con sus hijos. Jeuel, que eran descendientes de Será, regresó junto con sus familiares. De Benjamín, de los descendientes de Benjamín, regresaron 956 jefes de sus grupos familiares. Entre ellos estaban Salú, hijo de Mesulam, nieto de Odavías y bisnieto de Senuá, y Ibneías, hijo de Jeroham, Elá, hijo de Usí, nieto de Micri, Mesulam, hijo de Cefatías, nieto de Rauel y bisnieto de Ibnías, de los sacerdotes. Regresaron 1660 sacerdotes con sus familias. Todos ellos eran jefes de sus grupos familiares, hombres muy capaces para servir en el templo de Dios. Entre ellos estaban Jedaías, Joiarib, Jaquim, Azarías. Azarías fue el jefe de los vigilantes del templo y sus antepasados fueron Ulquías, Mesulam, Sadoc, Merayot, Aitut, Adaías, Masaí. Los antepasados de Adaías fueron Jeroham, Pashur, Malquías. Los antepasados de Masaí fueron Adiel, Jaserá, Mesulam, Mesilemit y Mer. De los ayudantes de los sacerdotes. De los ayudantes de los sacerdotes regresaron Semaías, Bacar, Jerez, Galal, Matanías, Abdías, Berequías. Los antepasados de Semaías fueron Asub y Ricam. Hasabías fue descendiente de Merari. Los antepasados de Matanías fueron Micaías, Sicri, Asaf. Los antepasados de Abdías fueron Semaías, Galal, Jedutún. Los antepasados de Berequías fueron Asá, Elcaná. Elcaná vivió en las aldeas de los netofatitas, de los guardianes del templo. Los hombres que regresaron a Jerusalén y estuvieron a cargo de vigilar las entradas del templo fueron Salum, Acub, Talmón, Aimán. Los antepasados de Salum fueron Coré, Ebiasaf, Coré.
Salum fue el jefe de todos los guardianes de las entradas del templo y hasta el momento en que esto se escribió tuvo la responsabilidad de vigilar el portón del rey al oeste de la ciudad. Los antepasados de estos vigilaron antes las entradas del campamento de la tribu de Leví. Los parientes de Salum del grupo familiar de Coré eran los que cuidaban la entrada del templo. Tiempo atrás, sus antepasados habían sido los guardianes de la entrada al santuario en el desierto. Antes de eso, el jefe de estos guardianes habían sido Fines, hijo de Eleazar, al que Dios siempre ayudaba. Zacarías, hijo de Meselemías, era el guardián de la entrada al santuario. David y el profeta Samuel habían elegido a personas de confianza para vigilar la entrada del santuario. De los descendientes de esas personas se eligieron luego 212 para que cuidaran la entrada del templo de Dios. Estos guardianes fueron elegidos siguiendo su lista familiar y de acuerdo a los lugares donde vivían. El templo estaba vigilado por sus 4 lados. Cada 7 días los guardianes elegidos venían de sus pueblos para cumplir con su deber. Algunos de ellos eran responsables de cuidar los utensilios que se usaban en el culto y les tocaba contarlos cuando se sacaban y cuando se guardaban. Otros estaban encargados de cuidar los demás utensilios sagrados, además de la harina fina, el vino, el aceite, el incienso y los perfumes que eran preparados por algunos sacerdotes. Los 4 guardianes principales eran de la tribu de Leví y estaban todo el tiempo cuidando los cuartos y los tesoros del templo de Dios, y de noche vigilaban sus alrededores y por la mañana abrían sus puertas. Matatías, el encargado de preparar los panes para la ofrenda diaria, era el hijo mayor de Salum, el coreíta, y pertenecía a las tribus de Leví. Los encargados de ordenar los panes que todos los sábados se ofrecían a Dios eran de la tribu de Leví y descendientes de Kehat. Por último, estaban los cantores, que eran de la tribu de Leví y jefes de sus grupos familiares. Ellos vivían en los cuartos del templo, solo se dedicaban a cumplir con su trabajo y no podían hacer otro tipo de labores. Según una lista, todos estos servidores del templo eran descendientes de Leví y jefes de familias que vivían en Jerusalén. Los descendientes de Saúl. Jehiel fundó la ciudad de Gabaón y vivió allí con su esposa Macá. Sus hijos del mayor al menor fueron Abdón, Sur, Quis, Bal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Sequer, Miclot. Todos estos vivieron en Jerusalén con sus familiares. Miclot tuvo un hijo, Simam. Ner tuvo un hijo, Quis. Quis tuvo un hijo, Saúl. Saúl tuvo 4 hijos, Jonatán, Malquisuá, Abinadab, Esbal. Jonatán tuvo un hijo, Merib-Bal. Merib-Bal tuvo un hijo, Micaías. Micaías tuvo 4 hijos, Pitón, Melec, Terea, Ahaz. Ahaz tuvo un hijo, Jará. Jará tuvo 3 hijos, Alemet, Asmavet, Simri. Los descendientes de Simri fueron Mosá, Biná, Refaías, Elasá, Asel. Asel tuvo 6 hijos, Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Abdías, Manán. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos lucharon contra los israelitas y los hicieron huir. A muchos de ellos los mataron en el cerro de Gilboa. Y a Saúl y a sus hijos los persiguieron hasta matarlos. Así murieron Jonatán, Abinadab y Malquisuá. Luego los filisteos concentraron sus fuerzas en el ataque a Saúl y sus arqueros lograron herirlo de muerte. Entonces Saúl le dijo a su escudero: saca tu espada y mátame, hazlo antes de que vengan esos extranjeros idólatras. De lo contrario se burlarán de mí y me rematarán. Pero su escudero tenía tanto miedo que no se atrevió a matarlo. Entonces Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver muerto a Saúl, también el escudero se echó sobre su espada y se mató. Así fue como Saúl, sus 3 hijos y toda su familia murieron el mismo día. Cuando los israelitas del otro lado del valle vieron que el ejército de Israel había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, también ellos huyeron y abandonaron sus ciudades. Entonces llegaron los filisteos y ocuparon
esas ciudades. Al otro día, mientras los filisteos les quitaban a los israelitas muertos sus objetos de valor, encontraron muertos en el cerro de Gilboa a Saúl y a sus 3 hijos. Entonces Saúl le cortaron la cabeza y le quitaron su armadura y enviaron mensajeros a su país para que diera la noticia en los templos de sus dioses y entre todos los filisteos. Más tarde pusieron la armadura de Saúl en el templo de sus dioses y su cabeza la colgaron en el templo de Dagón. Los israelitas que vivían en Jabes de Galaad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl. Entonces un grupo de valientes fue y quitó de la muralla los cadáveres de Saúl y de sus hijos y se los llevaron a Jabes y allí tomaron sus huesos y los enterraron bajo un árbol. Después ayunaron por 7 días en señal de luto. Así fue como Dios le quitó la vida a Saúl porque no obedeció sus mandamientos y porque fue a consultar a una adivina en vez de consultarlo a él. Por eso Dios hizo rey a David, hijo de Jesé. David, rey de Israel. Después de esto, todos los israelitas y sus líderes se reunieron con David en Hebrón y le dijeron: Su Majestad, nosotros somos familiares de usted, queremos que sea nuestro rey. Aun cuando Saúl era el rey, usted era el verdadero líder de Israel. Ahora se ha cumplido la promesa de Dios de que usted llegaría a ser nuestro líder y nuestro jefe. Entonces David hizo un pacto con ellos y puso a Dios como testigo. Por su parte, los líderes de Israel derramaron aceite sobre la cabeza de David y lo declararon su rey. Así cumplió Dios lo que había prometido por medio de Samuel. David conquista Jerusalén. Después de esto, David y todo el ejército de Israel fueron a conquistar Jerusalén, que en ese tiempo se llamaba Jebús. Era una ciudad con murallas conocida como la fortaleza de Sión. Como los jebuseos estaban seguros de que David no podía conquistar la ciudad, le mandaron a decir: no podrás entrar a la ciudad. Entonces David le dijo a sus soldados: al primero que mate a un jebuseo lo haré general y jefe del ejército. Joab de Zeruía fue el primero en hacerlo y David lo hizo jefe. Luego de haber conquistado la fortaleza de Sión, David se quedó a vivir en Jerusalén y la llamó Ciudad de David. Más tarde construyó alrededor de la ciudad una muralla, la cual iba desde la rampa hasta el palacio. Y cada día David tenía más y más poder, pues el Dios Todopoderoso lo ayudaba. Los soldados más valientes del ejército de David. Estos son los mejores soldados que tuvo David durante su reinado, desde el día en que los israelitas lo nombraron rey, tal como Dios lo había anunciado. Josobeam, hijo de Acmoní. Jeroboam fue el principal de los 3 soldados más valientes que tuvo David, y cierta vez mató con su lanza a 300 hombres. Eleazar, hijo de Dodó. Eleazar estuvo con David en Pasdamim, cuando los filisteos hicieron guerra contra los israelitas y los hicieron huir. Sin embargo, ese día Dios le dio una gran victoria, pues Eleazar y David se mantuvieron firmes en el campo sembrado de cebada y derrotaron a los filisteos. Hubo varias ocasiones en que los 3 soldados más valientes de David realizaron grandes actos de valentía. Una vez estos 3 hombres valientes fueron a ayudar a David, que estaba en la cueva rocosa de Adulam. Los filisteos habían acampado en el valle de Refaim. En esa ocasión David estaba en la cueva, mientras que un grupo de filisteos estaba en Belén. David tenía sed y dijo: ¿Cómo quisiera yo que alguien me trajera agua del pozo que está junto al portón de Belén? Enseguida los 3 valientes fueron al campamento filisteo y sin que nadie los viera sacaron agua del pozo y se la llevaron a David. Sin embargo, David no quiso beberla, prefirió derramarla como una ofrenda a Dios y dijo: que Dios me libre de beber esta agua. Estos hombres arriesgaron su vida por traérmela, así que no la tomaré. Abisai, el hermano de Joab, se hizo muy famoso, por eso llegó a ser el jefe de los 30 soldados más valientes que se hizo famoso cuando mató con su lanza a 300 soldados, pero ni así logró superar la fama de aquellos. Benaías, hijo de Joidá, era un soldado muy valiente que vivía en Capsel. Realizó grandes actos de valentía. Una vez mató a 2 de los mejores soldados moabitas. En otra ocasión en que cayó nieve, mató a un león que estaba en un hoyo profundo. Tiempo después mató a un egipcio de gran estatura. El egipcio llevaba una lanza en la mano y Benaías
Benaías solo tenía una vara, pero esa vara le bastó para quitarle al egipcio la lanza y matarlo con ella. Entre los 30 soldados más valientes, Benaías llegó a ser tan famoso como los 3 más grandes, aunque nunca llegó a ser como ellos. Con todo, David lo nombró jefe de los guardias. Estos son los nombres y el lugar de origen de los soldados más valientes del ejército: Asael, hermano de Joab; Elhanán, hijo de Dodó de Belén; Samot de Arot; Elés el Pelonita; Irá, hijo de Iques de Tacoa; Abieser de Ananot; Sibecaí de Usá; Yaí el Ahoita; Mejaraí y Elet, hijo de Baná de Netofá; Itai, hijo de Ribaí de Gibea, en la tierra de Benjamín; Benaías de Piratón; Uraí del arroyo de Gaz; Abdiel el Arbatita; Asmabel de Bahurim; Eleahá de el Salbonita; los hijos de Jasén el Gisonita; Jonatán, hijo de Sagué; y Ayam, hijo de Sacar de Arat; Elifal, hijo de Ur; Efer de el Mequeratita; Ahías el Pelonita; y Jezrai de Carmel; Nari, hijo de Esbaí; Joel, hermano de Natán; Mibnar, hijo de Agrai; Selec de Amón; Naharai de Berot, escudero de Joab, hijo de Zeruía; Irá y Garet de Jatir; Urías elitita; Sebat, hijo de Alaí; Adiná, hijo de Sisá, jefe de los Rebenitas, y sus 30 hombres; Anán, hijo de Macá; Josafat el Mitnita; Osías de Astarot; Samá y Jael, hijos de Otam el Aroer; Gediel y Joá de el Tisita, hijos de Simri; Eliel de Mahanaim; Jerebai y Josabía, hijos de Elinam; Itá el Moabita; Eliel, Obed y Jaziel de Sobá. Pues estos son los 3 versículos consecutivos que nos correspondía a nuestra lectura. Sigamos leyendo y bueno, esto se está poniendo bastante bueno, ¿verdad? Dios me los bendiga mucho. Nos vemos el día de mañana.